Gracias, buenos días a los medios de información. Esta mañana convocamos a conferencia de prensa con la presencia del presidente nacional de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, el doctor Agustín Basabe. Gracias, presidente, por acompañarnos en esta mañana. Están presentes el senador Luis Humberto Fernández, el senador Alejandro Encinas, la senadora Dolores Padierna, el senador Zoé Robledo y el senador Armando Ríos Peter. Van a ser diversos temas. El presidente nacional trae además otros temas, ¿verdad?, para presentarlos acá. Parece que vendrá el presidente estatal del partido en Quintana Roo y algún otro tema saldrá del partido, porque realmente la conferencia que iba a brindar en la sede, le pedimos pudiera hacerlo acá con nosotros, y el tema central es el tema de combate a la corrupción. Entonces voy a dejar la palabra al presidente nacional para que abordemos este tema, el de combate a la corrupción. Dolores Padierna va a hacer un pronunciamiento de solidaridad con los fallecidos en la explosión de Pajaritos, ¿verdad, Dolores? Sí. ¿Sí? Y cuando termine el presidente nacional de hacer la presentación del tema anticorrupción, seguramente habrá senadores que quieran hacer un planteamiento, y después les pido que si hubiere preguntas y respuestas de este asunto, las desahoguemos para que pasamos a los otros asuntos y pueda haber orden en esta conferencia de prensa. Gracias por su presencia y le damos la palabra al presidente nacional, Agustín Basabe. Gracias, senador. Buenas tardes a todos. Estamos ante una encrucijada. Estamos frente a una coyuntura en la cual se tiene que tomar posición. El Sistema Nacional Anticorrupción, que fue aprobado a nivel constitucional hace tiempo, está ahora en la fase de definición de las leyes secundarias. Hace tiempo, hace unos días, ustedes lo recordarán, hicimos una conferencia de prensa en donde anunciamos un frente legislativo del PRD y el PAN junto con organizaciones de la sociedad civil para preparar una buena legislación en la materia para que realmente podamos combatir eficazmente la corrupción. En esta semana pasada, sin embargo, el PRI ha mostrado ya sus cartas, lo que mencionaba o llamaba yo en mi artículo de hoy, fuera máscaras, y ha mostrado que es el que está en contra del ataque, el combate a la corrupción. Esto quedó claro en estos últimos días, en donde con diversos pretextos y utilizando diversas estratagemas, anunciando que son inconstitucionales algunas medidas, diciendo, por cierto, que en las propuestas del PRD hay ciertas cosas que no hay, es decir, mintiendo sobre las verdaderas propuestas del partido. Están detrás de todo ello escondiendo su verdadera intención, que es frenar el avance en materia anticorrupción. Yo había advertido hace tiempo que esto iba a ocurrir y dije que, como lo hicieron en otras ocasiones, en el caso de las bancadas del PRI en el Congreso de la Unión, primero avalaron reformas constitucionales importantes, significativas, y se colgaron las medallas, y después en las leyes secundarias de esas reformas frenaron, mermaron o socavaron los mismos avances que se habían logrado a nivel constitucional. Y yo advertí desde entonces que lo mismo iba a pasar con el Sistema Nacional Anticorrupción, y con más razón iba a pasar en este caso, porque el PRI es el partido que defiende la corrupción. Eso cada vez está más claro, y espero que así lo perciba la opinión pública. Es decir, el PRI está, a través de una serie de argumentos legaloides, tratando de frenar
los avances que este bloque del PRD y el PAN, junto con organizaciones de la sociedad civil, han conformado y quieren frenar eso, detenerlo a como dé lugar. Me parece, lo platicaba hace un momento antes de llegar aquí, que hoy o mañana pueda presentar el PRI un predictamen en donde de manera unilateral, junto con el Verde, por supuesto, anuncien una propuesta que sería achatar el Sistema Nacional Anticorrupción. Particularmente les preocupa la ley 3 de 3, particularmente es un tema que no quieren, en el que no quieren transitar, el del 3 de 3, pero hay otros más. Y detrás de todo eso está también la intención de, en su momento, buscar un fiscal anticorrupción a modo, alguien que sirva a los intereses del PRI gobierno o que por lo menos sea controlable para el PRI gobierno. Yo por eso hago un llamado al grupo parlamentario del PRD en el Senado para que se mantenga unido y exhorto a los senadores del PAN, con quienes hicimos un acuerdo también en la presencia del presidente nacional de ese partido, Ricardo Anaya, en aquella conferencia de prensa a la que aludí hace un momento, para que se mantengan también unidos en este frente que conformamos en contra de la corrupción. Fue una iniciativa muy importante la que lanzamos en ese día, con la presencia de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, de mí mismo, del senador Barbosa, del diputado Francisco Martínez Neri y de los coordinadores parlamentarios también del PAN en ambas cámaras. Ahí anunciamos que íbamos juntos y que íbamos por una propuesta en serio y que o era en serio e iba a fondo o no había leyes secundarias. Nos mantenemos en eso. Yo por eso hago ese llamado a los senadores de mi partido y esa exhortación a los senadores del PAN para que mantengamos la cohesión que acordamos en aquel entonces y que resistamos el embate del PRI, que está defendiendo intereses ilegítimos y que quiere proteger a sus gobernantes. Creo que hoy es un momento en donde las cosas se están poniendo claras, cada partido está poniendo sus verdaderas cartas sobre la mesa y ya el PRI Verde, sin pudor, está tratando de socavar los avances anticorrupción. Ese es el mensaje en este punto. Después haremos otros. Yo creo que podemos abrir sesión de preguntas y respuestas en este caso. Que pudiéramos, presidente, terminar las intervenciones de senadores en este tema. Adelante. Y después abordamos preguntas y respuestas y pasamos a otros asuntos. A ver, para nosotros, para las y los senadores del PRD, la presencia de Agustín Basabe nos fortalece, nos estimula, nos viene a dar la opinión del partido sobre cuál es la posición que debemos de asumir y que corresponde a la que hemos asumido en este asunto de construir el andamiaje legal o las leyes de combate a la corrupción. Por tanto, te agradecemos, presidente, tu presencia y de verdad nos provoca estímulo político, nos provoca apoyo en estos momentos de crisis institucional que hay en el Senado de la República en la construcción de estas leyes. Así lo califico, de una crisis institucional. Se ha abandonado toda legalidad, todo cumplimiento de los acuerdos parlamentarios. El PRI y el Partido Verde se han negado a que haya un proceso deliberativo de discusión para construir las leyes anticorrupción. Ustedes, los medios de información, ha sido público, los plantones, el abandono de las mesas de discusión, el deseo de controlar el proceso legislativo para que solamente se construyan documentos sin debate y basados en su visión es lo que ha prevalecido.
después de que el fin de semana anterior el bloque legislativo de PAN-PRD, con la opinión de Ciudadanos, construyó documentos comunes para ser contrastados con los documentos del PRI y del Verde, el día martes, después del encontronazo público que ustedes testimoniaron, parecía que ya la negociación real, la construcción real estaba empezando. Se pidió 24 horas de impasse, que no hubiera nada el día miércoles, para que el día jueves se restablecieran las mesas temáticas, las reuniones temáticas y poder contrastar ambos instrumentos, ambos documentos. Efectivamente, el jueves llegaron con un solo documento, el que correspondía a la Ley General de Responsabilidad del Sistema Nacional Anticorrupción. Tardó 2 horas y media, 3 horas, se hizo un receso y nunca más regresaron. Hubo comunicación entre coordinadores de PRI, PAN, PRD para restablecer en diferentes horas del día siguiente y nunca fue así y están totalmente ausentes. Circularon documentos para decir que el proceso, el procedimiento de discusión, así como estaba llevándose a cabo, no resolvía nada y que por tanto tenía que ser a través del intercambio de documentos. Siempre es con intercambio de documentos, por cierto. Toda construcción legislativa siempre es intercambio de documentos mismos que se discuten. Así es que no se estaba diciendo nada, sino se estaba cancelando el proceso legislativo. Hoy lo que se ha dicho en pasillos es que habrá un documento que será, que quieren que sea predictamen para ser llamada a las Comisiones Unidas. Yo no veo, cómo puede, sin la firma de 2 presidentes de comisiones de dictamen, porque podrán aparecer la firma de Pablo Escudero, pero no la de Alejandro Encinas, ni la de Fernando Yunes. ¿Cómo van a presentar un documento? ¿O Pablo Escudero es el que determina la institucionalidad? El que determina, su firma es la que determina la legalidad en este proceso legislativo. ¿Es así? Por eso le digo que hay una crisis institucional. Nos estamos enfrentando a un sistema que no solamente es el político, es el económico, es el de los privilegios, que no quiere ser tocado. Hay muchos elementos ya de factores que sin ser políticos están empezando a jugar para protegerse. Es el esquema de privilegios que hay en el país y que es el que se beneficia de la falta de legalidad en la aplicación de los recursos de nuestro sistema legal y que provoca la corrupción. Eso es lo que hay en este momento. Veo que el tema de combate a la corrupción se ha vuelto segundo o tercer tema en la agenda política. Me está preocupando. Es el sistema el que está protegiéndose, el que está reaccionando. El PRI canceló ya su participación en mesas plurales. Quiere sacar un documento. Intenta penetrar, sí, al bloque legislativo. Quiero de verdad agradecer el llamado que hace el presidente nacional a las y los senadores del PRD para que no falte ninguno a este llamado, a esta presencia de combate a la corrupción. ¿Quiere penetrar al PAN el sistema? Sí quiere penetrarlo, y ustedes saben los hechos. Y quiere penetrar a las organizaciones de la sociedad civil también. Yo tengo confianza tanto en el grupo parlamentario del PAN como en las organizaciones de la sociedad civil. Dijimos que íbamos por todo para formar un sistema nacional anticorrupción completo, real, no para hacer pequeñas concesiones.
Miren, son dos los extremos. Si el sistema controla los órganos que investigan los hechos de corrupción y que determinan la persecución a través de las sanciones, tienen controlado todo. Ese es el achicamiento de la reforma. Controlar la Secretaría de Control Interno, valga la redundancia. Tener control de la Secretaría de Control Interno y tener control del fiscal anticorrupción. No puede haber fiscal de aquí al jueves, o al sábado, porque tiene que ser producto de una convocatoria pública. No pueden salir con que ya hubo un acuerdo de un nombre que ya se volvió un acuerdo de mayoría y que lo salgan para votar en el Pleno. No puede ser. Entonces, que no se confundan, de verdad. Ese es un buen momento para acreditar el comportamiento político de cada partido, de cada senador, senadora, de cada dirección política. Entonces yo sí, de verdad, celebro, agradezco la presencia del presidente Basabe este día lunes cuando arranca la última semana. Es la última semana y no hay nada. Quieren aparecer un documento y luego todavía hay que mandar mensajes para decir, ahora sí reventaron la liga. Ahora sí reventaron la liga. ¿Sí? Exigir el cumplimiento mínimo de la ley es reventar la liga. De verdad que no se confunda ese tipo de gente. Que no se confunda. Estamos contra un sistema, no solamente político, económico, social, de privilegios. Denle la importancia que se debe a este asunto en esta última semana. De verdad los llamo a que tengamos una causa común. No pensamos igual. Yo no estoy aspirando a que pensemos igual, pero que tengamos una causa común. Gracias. ¿Quién de los senadores quiere? Jalamos de acá para acá. Solamente subrayar algo que ha dicho el coordinador. Ustedes vieron cómo la semana pasada el PRI y el Verde secuestraron el proceso legislativo. El propio plantón del lunes, que se reforzó con el plantón del viernes, evidenció que jamás quisieron discutir. Solamente quiero subrayar lo que ha dicho el coordinador Barbosa. Un sistema en el cual los órganos internos de control estén, como lo ha propuesto el PRI, como dice su iniciativa, predominando el sistema, y donde tengas una auditoría superior de la Federación sin las facultades que se le dieron en la Constitución y que también se achican en la propuesta del PRI, y un fiscal anticorrupción dominado por el poder, es claudicar totalmente a que haya un verdadero sistema. Y lo quiero comentar porque sembró el PRI, o por lo menos yo hoy veía varias notas en medios de que hay grandes acuerdos o de que ya hay grandes avances. Inclusive adelantaban que en la parte de coordinación del sistema ya sería uno de los puntos predominantes. Yo creo que no hay que caer en la trampa. El sistema sirve si todas y cada una de sus piezas funcionan. Si solamente se cede a que la presidencia del sistema quede en manos de los ciudadanos, pero sigue teniendo el control de los órganos internos de control, el poder, pues la verdad es que no se va a lograr nada. Ellos lo que quieren es sembrar la idea de que puede llegar un dictamen que va a terminar siendo un dictamen cachirul. Un dictamen cachirul es lo que quiere el PRI. No contará con las firmas de los presidentes de las comisiones, así se ha venido diciendo, ni por la de asuntos legislativos que preside nuestro compañero Alejandro Encinas, ni la de Fernando Yunes. De tal manera que no hay forma de que, adecuados al proceso legislativo, ocurra esto. Sería un albazo por parte del PRI. Muchas gracias. Bienvenido al presidente Basabe. Solamente para comentar de manera muy puntual sobre uno de los documentos
que si bien está circulando en medios de comunicación, en algunos medios de comunicación y comentado, pero no está publicado y nadie conoce, que es el de las supuestas 20 firmas del PAN que hablan de un documento sobre la constitucionalidad, particularmente de la iniciativa 3 de 3, quisiéramos hacer algunos comentarios. Hay que recordar, hace un lunes, hace una semana, estábamos instalados en la idea de Parlamento abierto. Todo público, todo abierto, todos los documentos. Y ahora estamos instalados en el método del chismógrafo, es decir, cada quien le va apuntando, sin decir quién es, algún comentario a los diferentes documentos, a los diferentes temas, pero por abajo, sin hacerlo público, sin decir, estos son los 20 firmantes del documento de inconstitucionalidad, se lo paso a alguien, se publica, etcétera. Entonces, ese método a mí me preocupa porque pensábamos y habíamos planteado que fuera Parlamento abierto. Les vamos a hacer circular este documento que preparó el grupo parlamentario del PRD, que tiene 4 engaños de constitucionalidad sobre 3 de 3. Se refiere a 4 temas particulares. Primero, el asunto de las recompensas. Se dice que 3 de 3 es inconstitucional porque ofrece recompensas a denunciantes o testigos en su artículo 33. Solamente recordar, y aquí está totalmente fundamentado, ¿por qué? Las recompensas a favor de personas que aportan información útil en investigaciones para el fincamiento de responsabilidades por conductas ilegales ya existen en el derecho mexicano. Ya existe tanto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de la PGR e incluso hay un acuerdo de la PGR, el A-004-10, en el que se establece que el ofrecimiento de recompensas por parte de la PGR es una herramienta útil para lograr una efectiva procuración de justicia que concluya con la aprehensión, procesamiento y sentencias condenatorias en contra de los delincuentes. Se ha dicho que esto va a generar una cacería de brujas, que va a generar, que va a lastimar a la sociedad mexicana porque va a instaurar un sistema de desconfianzas. No existe en toda ley 3 de 3 forma de denunciar a particulares. No es cierto que se pueda denunciar entre vecinos porque se compraron un coche. Eso es totalmente falso. Solamente son denuncias en contra de servidores públicos. Y es más, en el caso de que una denuncia de corrupción sea falsa, también 3 de 3 impone sanciones a esos denunciantes por obstrucción de la justicia. Es decir, no se va a generar tampoco un mercado negro de denuncias, es un engaño. Segundo engaño, que 3 de 3 Plus es inconstitucional porque permite el allanamiento de domicilios. También eso es totalmente falso. El procedimiento que plantea Ley 3 de 3 Plus no es inconstitucional y de hecho es exactamente el mismo que plantea la Comisión Federal de Competencia Económica para investigar prácticas monopólicas absolutas, relativas y concentraciones ilícitas. Es decir, un órgano constitucional autónomo de naturaleza administrativa ya cuenta con las mismas facultades en la Ley Federal de Competencia Económica, en el artículo 75, para investigar ilícitos en materia de competencia económica. Tercer engaño, que la iniciativa 3 de 3 Plus vulnera la inviolabilidad de las comunicaciones. Tampoco es cierto. El artículo señala que para la intervención de comunicaciones privadas se requerirá de autorización del Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. En este sentido, el artículo 109 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión, párrafo último de dicho ordenamiento, establece lo siguiente: las comunicaciones, y además es referencia del 113 constitucional, las comunicaciones privadas son inviolables. Exclusivamente la Autoridad Judicial Federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Aquí es muy claro, cuando se trataba de argumentar que era contra el crimen organizado, fue una defensa férrea del PRI para autorizar la intervención de comunicaciones. No queremos exactamente las mismas herramientas con las que se combate el crimen organizado tener para poder combatir la corrupción. Ah, no, ahí ya cambia, ahí ya es inconstitucional. Entonces, tercer engaño. Y último engaño, que la propuesta 3 de 3 es inconstitucional porque vulnera la libertad de tránsito. Esto es totalmente falso. Ninguna de las medidas que se plantea restringe la libertad de tránsito o de movilidad.
En el primer caso, la persona que sea sujeta a la misma por haber cometido de manera probable una falta administrativa puede desplazarse libremente por todo el territorio nacional, y en el caso de que requiera de salir del país, también puede hacerlo si cuenta con la autorización del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A prácticamente todos los pocos políticos que están en la cárcel o han estado en la cárcel por casos de corrupción los han agarrado fuera del país. Y aquí no estamos limitando la libertad de tránsito. Es falso que 3 de 3 en ese sentido sea inconstitucional. Entonces vamos a repetir el documento con estos 4 engaños y más tarde vamos también a circular otro sobre mitos del 3 de 3, que incluye que el 3 de 3 es para proveedores. Falso, incluso eso viene de un senador del PAN, lo lamento, pero es falso que sea para proveedores o para particulares. Es falso, y además eso es tonto decir que es para beneficiarios de programas sociales, que porque también reciben dinero público. Sería no solo inviable, sería un caos, y eso sí sería inconstitucional. Y por último, y lo más importante, la publicación en versión pública de la Declaración Patrimonial de Intereses y de Impuestos no es inconstitucional, y les pediría a los senadores del PRI y del Verde que lean bien la jurisprudencia de la Corte del 2014 respecto a datos personales en el caso de declaraciones de patrimoniales en particular. La Corte nunca se pronunció en contra de las versiones públicas de las 3 declaraciones. Se declaró sobre datos personales de servidores públicos y su derecho a la privacidad. Son 2 cosas totalmente diferentes. Entonces, en la tarde le circulamos ese, y en ese momento empezamos a circular este otro documento. Bueno, subrayar que en efecto el PRI y el Verde pues no quieren combatir la corrupción, quieren seguir con la simulación y mantener todas las áreas de impunidad que ahora poseen. En los hechos no quieren una reforma, están haciendo una contrarreforma en materia de corrupción en las leyes secundarias. Nosotros estamos buscando pues una verdadera reforma anticorrupción. Por un lado, que el Sistema Nacional Anticorrupción modifique el funcionamiento hasta ahora de todas las instituciones encargadas de combatir la corrupción, y pues un nuevo diseño tanto de las responsabilidades administrativas como tipificar perfectamente las sanciones en el Código Penal, y decir que nosotros no estamos buscando la cacería de brujas, sino cazar a servidores públicos y particulares que hagan mal uso de los recursos, que incurran en conflicto de interés y una ley que castigue los moches en cada obra pública. Nuestro planteamiento es de gran envergadura, reúne los estándares internacionales y pensamos que es una buena oportunidad ahora para corregir el problema más grave que tiene nuestro país, que es la corrupción. Sí, muy brevemente, doy la bienvenida al dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, yo tengo muy poco que agregar, aunque voy a agregar, porque ya lo han señalado aquí mis compañeros del grupo parlamentario. Yo creo que hay 3 hechos políticos que hay que valorar con toda precisión. El primero es el incumplimiento de los acuerdos, no solamente de los asumidos por los presidentes de las 3 comisiones, sino por los coordinadores de los grupos parlamentarios en la Junta de Coordinación Política. Nos establecieron metodologías y calendarios para el desahogo de todo el proceso de discusión que debería de derivar en la presentación de un proyecto de dictamen. Ya lo ha señalado Armando, en particular, el senador Barbosa, en el sentido de que una vez llegados los acuerdos, pues no se presentaron a la mesa de discusión los representantes del PRI y del Verde. Segundo hecho político, pues es la búsqueda de la construcción de una mayoría que busca imponer un proyecto de dictamen. Y a la lectura que debemos hacer de los 2 documentos, uno que se circuló y otro que se anunció, con firmas de senadores y de senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pues dan cuenta de la desautorización de un sector del Grupo Parlamentario del PAN a su grupo negociador, incluido el coordinador del grupo.
un poco el mensaje del documento que no se conoce, dicen firmado por 20 senadoras y senadores del PAN, respecto a desconocer a la iniciativa 3 de 3 como el eje rector de la discusión de ley de responsabilidades, implica el desconocimiento de su grupo negociador, al igual que las 7 firmas que formaron parte de los 57 firmas en el otro documento. Y el tercer hecho político es que efectivamente este fin de semana trabajaron seguramente senadores del PRI, del Verde, con sus grupos técnicos, con representantes de la sociedad civil, en la construcción de un acuerdo, en el cual en estas reuniones pues no participó, esto puedo afirmarlo categóricamente, ningún miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ni ningún integrante de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, incluido su personal técnico. Independientemente de que hayan llegado a acuerdos buenos o malos, no los conozco, no los voy a valorar, pues hay la intención de ir buscando una base de legitimidad al documento que pudiera presentar de manera unilateral el PRI y el Verde, quizá con un acuerdo con un sector del Partido Acción Nacional. Esos 3 hechos políticos creo que son los que debemos de valorar y que nos ubican en una situación, dice el senador Barbosa, de crisis institucional en el Senado, porque no ha habido apego a los procedimientos legislativos que nos rigen, ni a los acuerdos que hemos adoptado, y quiero anticipar de que de ninguna manera vamos a entrar a discutir, a convalidar un documento que no refleje la discusión de los grupos parlamentarios. Y no convocaré a mi comisión hasta en tanto se restablezca un escenario de acuerdos y de entendimientos que a 5 días de que concluya legalmente el periodo ordinario de sesiones veo difícil que se pueda alcanzar. Habrá que reunirnos, por supuesto, en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda con los integrantes de la misma, valorar esta situación, pero mientras tanto yo no haré ninguna convocatoria a la reunión de mi comisión en tanto no se restablezca un mínimo de normalidad institucional en el desahogo de este asunto legislativo. Buenas tardes, muy rápido. 2 consideraciones, una de proceso, y me permito reiterarlo lo que hemos venido diciendo en los últimos días. El documento firmado por los presidentes de las comisiones no ha sido sustituido por ningún otro que establezca un proceso diferente. Lo que hubo fue una carta, fue un manotazo, pero no es un instrumento jurídico y nosotros no podemos seguir trabajando en una lógica completamente fuera de la normatividad. En cuanto al fondo, yo creo que hay que leer 2 cosas muy importantes de esto. Uno, es que todo este tipo de dilaciones que no vienen de la fracción del PRD, que han venido cambiando los métodos, nos muestran una sola cosa, y es que no hay una sola señal honesta de querer una ley que fortalezca el combate a la corrupción. Y no hay señales honestas por una sencilla razón, porque el grupo de intereses es tan grande que el interés está en bloquear este tipo de leyes con toda su potencia. El interés de las ventas de medicinas, el interés de las obras, el interés de todos los negocios que a diario consignan los medios de comunicación. Eso es lo que está de fondo. ¿Qué es lo que pedimos? Una señal honesta de que se quiere sacar una ley que verdaderamente quiera combatir a la corrupción y no quiera ser un nuevo instrumento de servidumbre del poder. Con eso concluiría. Y nada más la última reflexión. En un momento en el que tenemos el rechazo y el desprecio de todos los organismos internacionales, en un momento que sale el grupo de expertos dando una señal que describe de cuerpo completo la situación institucional del país, vamos a incrementar el desprestigio de las instituciones con una mala ley, con una ley a modo, o buscando de plano que no haya ley. Yo creo que este es un tema que ya rebasa a todos y tenemos que tener señales honestas de compromiso, no discursos de lugares comunes de que se quiere la ley. Buscamos una señal clara. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Buenas tardes. La idea es que tenemos que sumar el máximo esfuerzo para que en estos últimos 5 días podamos llegar
a aterrizar a una ley, podamos mostrar la congruencia de todos. Aquí ha habido una consistencia permanente del PRI y del PAN de decir que quieren la transparencia, que quieren combatir la corrupción, que quieren que tengamos un Estado de Derecho pleno, pero en la práctica hacen todo lo contrario permanentemente. Ustedes han sido testigos de que en cada final de periodo los temas importantes, el PAN y el PRI nos dejan colgados de la brocha. Por eso yo digo que aquí es el momento de la congruencia. Aquí vamos a ver hasta dónde esa táctica que ha escogido el PRI de gritar al ladrón mientras roba la cartera para distraer la atención. Entonces creemos que en este sentido estamos a horas de definir de verdad una vocación de transparencia y de honestidad para que este país pueda empezar a tener visos de cambio. Gracias, compañeros. El presidente nacional nuevamente. Solo para concluir este tema por lo que a mí respecta. El PRI no inventó la corrupción en México, pero sí la sistematizó. Tiene el copyright de la sistematización de la corrupción, de la conformación de un sistema político en el cual es la corrupción el ingrediente fundamental en términos clientelares, de control e incluso de incentivos escalafonarios. Eso, este gobierno, este actual gobierno federal, lo está demostrando con creces. No solamente está intentando restaurar el antiguo régimen autoritario, está volviendo sobre sus pasos y retrocediendo en la transición democrática para crear otra vez el autoritarismo, sino que además ha llevado la corrupción a niveles históricos. Y precisamente por eso, porque este gobierno es corrupto, es que su bancada en el Senado, la del PRI y la del Verde, están tratando de frenar la ley anticorrupción. Y este es el momento de tomar posiciones. O se está en contra de la corrupción, o se está a favor de la corrupción y por defenderla y acotar y achatar las leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción. Aquí no hay vuelta de hoja. Y no queremos cazar brujas, no nos interesan las brujas, nos interesan los corruptos. Nos interesa una cacería de corruptos, de roedores, no de brujas. Eso está muy claro y por eso hice y reitero ese llamado a mis compañeros, a los senadores del grupo parlamentario del PRD, para que se mantengan firmes frente a este embate del PRI, el Verde y el gobierno. Y por eso también hice esa exhortación respetuosa a los senadores del PAN, una exhortación, insisto, muy respetuosa, para que se mantengan dentro de este frente que conformamos hace tiempo. Yo sé, porque lo he hablado con él recientemente, platiqué con él, que Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, está comprometido con este frente, este bloque, por sacar buenas leyes anticorrupción. Y por eso digo que a los senadores panistas les hago esta respetuosa exhortación para que se mantengan en el espíritu que el propio presidente de su partido fijó con nosotros en aquella conferencia de prensa donde anunciamos su creación. Gracias. Si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto sobre este tema. Iniciaríamos con Víctor Mayer, Grupo Capital, por favor. Buenas tardes, presidente, senadores. Primero al presidente nacional del PRD, si usted aún ve este frente o bloque opositor con el PAN, porque parece ser que en los últimos días ya se desquebrajó y los senadores de su partido, como en otras reformas, parece que se quedaron solos después de pactar con la oposición, con Acción Nacional. Y para los senadores que dictaminan este Sistema Nacional Anticorrupción, si ven ustedes condiciones para que en los próximos 4 días estas leyes puedan ser aprobadas en comisiones y luego en el Pleno, o ya mejor lo dejan para septiembre, sin importar haber violado la Constitución. Yo confío en que se mantenga este bloque, este frente. Confío en que el PAN cumpla con este compromiso que adquirimos frente a la opinión pública, por cierto, en aquella conferencia de prensa que realizamos en un hotel ahí por la Alameda. Y no quiero adelantar vísperas,
quiero esperar a ver cómo actúan todos y cada uno de los senadores. Encinas es el único que puede contestar. ¿Por qué se te quedó el micrófono, por cierto? Pues yo en lo personal, en tanto no se restablezca un marco adecuado para discutir, hacer un debate colegiado, conocer las propuestas y hacer un esfuerzo por construir un acuerdo que dé como resultado un buen cuerpo legislativo, pues yo no lo veo en el escenario de los próximos 5 días. Así es que lo veo muy difícil. No tenemos que irnos hasta septiembre. Puede haber un periodo extraordinario que por supuesto no van a querer convocar hasta después de las elecciones locales del presente año, pero yo prefiero que se posponga esta discusión a que haya una legislación unilateral o que no cumpla con las necesidades que tiene este país para enfrentar este mal endémico, porque la corrupción es el engranaje fundamental a partir del cual funciona el presidencialismo y el sistema político en nuestro país. Déjeme agregar algo a la pregunta de Víctor Mayens. A ver, yo sí veo todavía el escenario posible para que haya leyes buenas. Yo no me separo de esto. Recuerden que el periodo termina el sábado, no termina el jueves. Podemos todavía utilizar días para poder tener buenas leyes, porque ya hay insumos. No vamos apenas a construir insumos, hay insumos. Quien va a dejar, en todo caso, a México sin leyes anticorrupción es el PRI y el Verde, es el sistema. Es el sistema de privilegios. Son ellos los que lo van a dejar. De ninguna manera admitiré que el PRD o el PAN en su bloque legislativo hayamos sido los que hubiéramos creado condiciones para que no hubiera leyes. Vamos nosotros a estar en las condiciones de construir buenas leyes todavía en los siguientes días. Yo puedo pensar todavía que martes y miércoles son suficientes para tener un dictamen, ¿sí?, que el jueves sea aprobado en comisiones y que el sábado suba a pleno en todo caso. Pero nunca admitiremos que aparezca un documento diciendo este es el proyecto que deba ser votado en comisiones y en el pleno. No es de esta materia, este asunto del combate a la corrupción, no puede ser de los que se resuelvan con una mayoría dividida. O se hace con el más amplio consenso o no serán leyes que entren bien en la opinión de la sociedad mexicana. Buenas tardes. ¿Qué hacer ante el hecho de que presente el PRI y el Verde un predictamen? ¿Cómo van a sortear esta situación, por un lado? Y por el otro, realmente en los días que restan, los 4 o 5 días que restan de esta semana, ¿sí será posible, senador Barbosa? Porque pues no son son 7 leyes, ¿no? 5 de las cuales tienen que salir antes del 28 de abril, perdón. Lo que yo no veo posible ya es que hubiera en este periodo la designación de un fiscal, porque tiene que haber una convocatoria y esa convocatoria implica etapas, una convocatoria pública donde hubiera registro de aspirantes, comparecencias, valoración, hasta un acuerdo para que se votara en el Senado de la República. No veo esa posibilidad de que en este periodo ordinario pudiera haber un dictamen especial anticorrupción. Sí veo condiciones para que pueda haber leyes, siempre y cuando podamos resolver lo que ya conocemos. No estoy hablando de que apenas vamos a conocer, no. El grupo parlamentario del PRD y del PAN estamos perfectamente enterados del contenido de la propuesta legislativa del PRI, del Verde y desde luego de la nuestra. A nosotros no las hicieron en el gobierno, como a ellos. Llegan a comisiones sin estar enterados de qué se trata el contenido de las propuestas legislativas. Y respecto de que hubiera posibilidades de un dictamen, no hay posibilidades institucionales, legales. ¿De dónde saca la firma de los 2 presidentes de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda y de Justicia?
Para haber un predictamen tiene que haber las firmas de quienes proponen. Pablo Escudero no es la institución, ni representa la institucionalidad. Es el encargado junto con Raúl Cervantes de sacar este tema. Ellos son los dos hombres del sistema encargados acá. Raúl Cervantes y Pablo Escudero. Ellos son los que quieren crear las condiciones para que haya malas leyes. Por eso yo espero la verticalidad de todos los senadores del PAN y del PRD y espero la lealtad con el asunto de parte de las organizaciones sociales. Gracias. Para preguntarles, si se genera un acuerdo del PRI, el Verde, el PAN y la sociedad civil, pero los contenidos no convencen al PRD, ¿el PRD se quedaría fuera? ¿Estarían dispuestos a quedarse fuera en un escenario así? ¿Estarían dispuestos a avalar un avance parcial de algunas de las leyes, no de todo el paquete de 7? Y desde su punto de vista, ¿qué tan grave es la división interna que vive el PAN? No, correcto, pero ustedes tienen interlocución con sus homólogos. ¿Y cómo puede afectar este proceso? No vamos a votar leyes que no alcancen los propósitos de la reforma constitucional. No vamos a votar ese tipo de leyes. No vamos a obstruir el procedimiento, se los digo de una vez. Vamos a debatir. No vamos a obstruir el procedimiento. Mantenemos una posición de estrategia frente a la opinión de la sociedad. La sociedad quiere ver senadores, legisladores firmes, informados, con argumentos. Eso es lo que vamos a hacer nosotros y es lo que hemos estado haciendo. Y respecto de cómo vemos, bueno, hay un documento de 57 firmas sobre que más que lo que dice, yo lo comenté, es un mensaje de mayoría. Es un documento con faltas de ortografía, con dedazos. De verdad, ¿quién lo hizo? Lo hizo alguien que estaba medio eufórico, ¿sí? Entonces, excitadón, ¿sí? Entonces, ese documento no es lo que dice. Dice que vamos a hacer que el documento sea un intercambio de documentos, porque los documentos, si se ponen más documentos, será la... O sea, yo ya no entendí. Es un mensaje de mayoría. Mandan un mensaje para decir, somos 57 y somos más. Ese es el mensaje, ¿sí? Y el otro documento del tamiz de inconstitucionalidad, bueno, esa es una de las estrategias que pensaron iban a aplicar, que iba a haber un señor ahí sentado y nos iba a estar diciendo, inconstitucional, perdón, inconstitucional, perdón. ¿Sí me explico? Así va a ser, ¿me explico? O sea, se imaginan cosas, ¿me explico? Entonces, está muy claro que nosotros debemos mantener la firmeza. El presidente nacional del PAN creo que está ya muy metido en este asunto y yo espero un bloque opositor PAN-PRD debatiendo, debatiendo, es lo que espero. Un poco insistir en la pregunta de mi tocaya. Si eventualmente la sociedad civil acepta hacer ajustes a su documento, a su iniciativa ciudadana, y les pide que avalen ese avance, ¿ustedes qué van a hacer? Y sí me gustaría una opinión del señor Basabe y también de usted, senador. Gracias. A ver, la sociedad civil no es un ente monolítico. Hay muchas organizaciones, hay diversos grupos. Dentro de cada grupo hay distintos puntos de vista. Nosotros empezamos la interlocución, digamos, con las organizaciones más de avanzada de la sociedad civil, quienes tenían los proyectos más radicales en el sentido de ir a la raíz de la corrupción, y con ellos nos vamos a mantener. Puede haber algunos miembros de esos grupos o incluso algunos grupos de la sociedad civil que consideren que es conveniente sacrificar la
radicalidad de las propuestas en aras de un avance menor. Nosotros no, el PRD no. El PRD no considera que debemos de sacrificar el avance que ya se ha logrado a nivel constitucional y que en aras de un cierto gradualismo o de algún avance menor podamos dejar de lado cosas importantes. No, el PRD no está en esa posición y yo confío en que buena parte de esos representantes de la sociedad civil están en la misma tesitura. A lo mejor, insisto, y tienen todo el derecho y la libertad de hacerlo, algunos de ellos digan, está bien, vamos a aceptar esto porque es un paso adelante, aunque sea pequeño, es un pasito adelante, están en su derecho. Nosotros consideramos que hay que ir a fondo. El tema no es menor, es el cáncer de México y estamos ante una oportunidad histórica para combatirlo. O vamos en serio o mejor no vamos. El PRD ha sido muy leal a la participación de las organizaciones de la sociedad civil. En extremo. El PAN también. Nos separamos de los contenidos de nuestra Ley General de Responsabilidades. Hicimos nuestra la propuesta. Muy coincidente, debo de decirte. El tema de Ley de 3+ es la de las organizaciones sociales más elementos de las propuestas del PRD y del PAN. Y hemos sido muy leales tanto a su participación, porque hemos defendido su participación. El propósito del PRI y del gobierno es no haberse sentado con las organizaciones. Si el PAN y el PRD hubieran estado anuentes a que hiciera un proceso legislativo sin organizaciones civiles, ellos hubieran estado muy a gusto. Es lo que querían. Ahora lo que nosotros queremos es que las organizaciones de la sociedad civil que construyeron sus propuestas 3 de 3, que recibieron más de 600,000 apoyos de firmas, sean leales con las gentes que firmaron, sean leales con esas más de 600,000 firmas, nada más. Buenos días, 3 preguntas. La primera, ¿ya tienen alguna notificación de las organizaciones civiles de que estén negociando con el PRI o con el Verde o del PAN, o si nos pueden dar el nombre de algunos panistas que ya lo estén haciendo con el PRI, con el Verde? Y en esta misma pregunta, preguntarles entonces si es todo o nada en materia anticorrupción. Las otras 2 preguntas son una sobre marihuana y la otra sobre su punto de vista sobre la salida de los expertos internacionales de México. Ok. A ver, no, bueno, nosotros seguimos teniendo comunicación con las organizaciones de la sociedad civil, por favor. O sea, el domingo todavía Eduardo Bojorquez dio una conferencia de prensa junto con Luis Humberto Fernández, Marcela Torres Pember, Ernesto Rufo, porque vinieron a ver si había mesa y los dejaron otra vez plantados. Yo participé de una reunión el día viernes y sí nos comentaron que había gentes de las organizaciones muy diversas que tenían diálogo ya, intercambio con pues entiendo que con la bancada del PRI, entiendo, ¿sí me explico? Y que ellos se mantenían como evaluadores del resultado final. O sea, que al final, como salga el producto, ellos van a dar una opinión. Eso, y nosotros respetamos esa posición, porque compartimos un propósito. Ellos están comprometidos en el combate a la corrupción y nosotros de verdad mantenemos esa posición con ellos, solo que corresponde a los legisladores legislar y a ellos opinar y evaluar. ¿Verdad que sí? Nada más. ¿Sí? ¿Qué más? La pregunta era si el PRD entonces va por todo o nada. El PRD va sin simulación. Va en la construcción de una propuesta ajustada a la reforma constitucional. Sí, sí. Nada más. Otro tema. Dolores, haznos tu pronunciamiento, ¿no? Y pasamos al tema del amor.